Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, hola. Bueno, nada, me presento. Mi nombre es Sergio Alique, soy dermatólogo y bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a todos los que os habéis conectado y os estáis conectando a este webinar, a esta masterclass sobre el tratamiento con láser de lesiones pigmentadas. Bueno, lo hemos organizado mediante una pequeña clase, mediante una masterclass, donde trataremos o abordaremos aquellas lesiones que más comúnmente podemos tratar con el láser, todas aquellas que son pigmentadas. La parte final de la clase la he dedicado a poner unos pequeños casos clínicos para que, bueno, pues digamos que luego podamos verificar lo que hemos aprendido durante la masterclass. Y nada, poco más. Tenéis abierto un chat. Podéis preguntar lo que queráis, para eso estoy aquí. Nada, lo único que las preguntas las contestaremos al final de la masterclass, pues para que sea todo más fácil a nivel organizativo. Así que nada, como os digo, muchas gracias a los que estáis. Voy a darle ya a compartir la pantalla. A ver, aquí está. Un segundito, me parece que la veis sin problemas. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, pues nada, lo que os decía, vamos a hablar sobre cómo eliminar lesiones pigmentadas cutáneas, es decir, de la piel, gracias al láser. La verdad es que el láser es un mundo bastante amplio, entonces hemos focalizado en esta masterclass pues este tema específico, ¿de acuerdo? Bien, antes de pasar a ver exactamente cómo tratamos cada una de estas lesiones pigmentadas, vamos a hablar muy poquito sobre las bases físicas del tratamiento con láser. Esta parte puede parecer un poco rollo, pero es fundamental para poder entender después pues, qué tipo de láser utilizamos, cuántas sesiones, qué parámetros, pues todo lo que tiene que ver con el tratamiento en sí. Entonces, como os digo, de forma muy resumida, simplemente recordaros que el láser es una energía que por tanto se encuentra dentro del espectro electromagnético, ¿de acuerdo? En este espectro, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que cuanto más corta es la longitud de onda de las ondas, más energía generamos. Y al revés, cuanto más larga es la longitud de onda, menos energía generamos. Bueno, eso quedaos así como idea general. Y luego los láseres normalmente se incluyen en este rango del espectro electromagnético, en la radiación visible, es decir, los colores que vemos, y se meten un poquito también en el ultravioleta, como veis aquí, es decir, menor longitud de onda, y en la parte del infrarrojo, ¿vale? Aquí la verdad es que tenemos bastantes láseres. Para que os suene algún nombre, pues por aquí tenemos el KTP, que es el 532, el Alejandrita, que es el de 755, el Neodimio YAG de 1064 y otro láser que a lo mejor os suena bastante, que es el CO2, que es el de 10.600 nanómetros, que es el que utilizamos sobre todo para rejuvenecimiento. Hoy no hablaremos tanto de este láser porque es más para rejuvenecer. ¿Qué más cosas? Bueno, al final láser es un acrónimo de estas palabras, ¿no? Pues una luz amplificada y estimulada, una emisión láser amplificada y estimulada. Bien, ¿cómo se genera la luz láser? Pues de forma muy sencilla. La verdad es que aquí tenemos un átomo, aquí tenemos los electrones que están en los orbitales estables. Cuando un electrón salta a un orbital superior, se genera una fase de inestabilidad. Esta inestabilidad hace que el electrón tienda a volver a su orbital de reposo y esto genera un fotón, que es esto que veis aquí. Cuando esto se repite miles, millones de veces, es cuando tenemos la luz láser, ¿vale? Y esta luz es una luz muy pura. Siempre que nos escuchéis hablar de láseres, diremos que es una luz pues monocromática, coherente y colimada. Monocromática es decir, que es de una única longitud de onda, que es de un único color. Y coherente y colimada, pues que son haces muy paralelos y muy puros, ¿de acuerdo? Dentro de los láseres podemos dividir o podemos dividirlos en función del medio en el que se generan. Este puede ser un medio sólido, por ejemplo, como os decía antes, el neodimio YAG, puede ser un gas, el CO2 pues es el prototipo de estos láseres, o puede ser un líquido como el láser de colorante pulsado, que no es tan empleado en pigmento, sino que es más utilizado sobre todo en lesiones vasculares. La verdad es que trata muy bien las lesiones vasculares. Vale, y teniendo un poco esas ideas en la cabeza, vamos a comentar también de forma muy breve y de forma sencilla los parámetros que son importantes para generar nuestras luces láseres. Son la longitud de onda, que ya hemos comentado alguna cosita,
el tiempo de disparo o pulso, es decir, cuánto dura nuestro disparo láser desde que nosotros le damos al botoncito hasta que paramos el disparo. La superficie iluminada por láser o spot y luego pues estos parámetros energéticos como la potencia, la irradiancia y la afluencia. Con respecto a la longitud de onda, la verdad es que es el parámetro fundamental cuando tenemos que hablar sobre láser. Al final, la longitud de onda lo que nos determina es contra qué color va a disparar el láser. Aquí en este gráfico tenéis las curvas de absorción de los tres cromóforos que tenemos en la piel, que son la hemoglobina, veis ahí de color rojo y de color amarillo, la melanina, que es esta curva que es más o menos descendente, y el agua, que veis que hace como estos picos en torno al mil y pico, y luego ya longitudes de onda largas. Bien, pues estos tres cromóforos que tenemos en la piel se van a utilizar para las distintas indicaciones del láser. La hemoglobina para tratar lesiones vasculares, pues yo qué sé, punto rubí, varices, angiomas, malformaciones vascular, todo lo que pueda llevar vascularización, incluso verrugas vulgares. El agua se utiliza en los láseres de rejuvenecimiento, es decir, para hacer resurfacings, para hacer tratamiento de cicatrices, estrías, todo lo que tenga que ver con remodelar la dermis. Y la melanina, que es la que tenéis aquí representada, como os decía, es en la que nos vamos a centrar hoy, porque es aquella que es útil en los láseres de pigmento, en los láseres que van contra las lesiones pigmentadas. Antes os he dicho algún nombre de láser, fijaos que como la melanina tiene una curva tan homogénea, aunque sí que es cierto que es un poquito descendente, cubre muchas longitudes de onda, entonces nos podemos encontrar que hay láseres de longitud de onda corta, como el KTP, que van a tratar melanina, el alejandrita está en medio, y láseres de longitud de onda larga, como el Nd:YAG, neodymium YAG, que también van a tratar la melanina, fundamentalmente en función del color, y ahora os explicaré. Vale, la duración del pulso. Bueno, esto también es un aspecto muy importante cuando hablamos de láser. Los pulsos básicamente son continuos, que pueden ser de segundos de duración, se utilizan poco en los láseres. Por poneros un ejemplo, pues las luces LED, que son luces de baja intensidad, serían, digamos, un ejemplo de láser de baja intensidad, utilizan estos pulsos continuos, porque las utilizamos durante minutos. Luces LED, ¿para qué se pueden utilizar? Pues la luz roja LED para estimular el crecimiento capilar. La verdad es que es un ejemplo bastante bueno. Hay gorras de luces LED, hay lámparas que pueden estimular en cierto modo el crecimiento capilar. Más duraciones de pulso, los pulsos pulsados en o microsegundos. Estos son tremendamente útiles para vascular, porque lo que buscamos es calentar un poco el tejido, calentar el vaso y de esa forma coagularlo. Mientras que para pigmento, para lesiones pigmentadas, nos centraremos en los láseres Q-switch, que son aquellos que generan pulsos muy cortitos, de nano o picosegundos, pero extremadamente energéticos. Eso al final se traduce en que el láser no produce un calentamiento del tejido, sino que lo que hace es fragmentar partículas. Es como si diéramos golpes sobre las partículas de tinta de un tatuaje o sobre la melanina en el caso de una lesión pigmentada endógena. O, por ejemplo, sobre la melanina del folículo piloso cuando buscamos disparar, cuando buscamos depilar, perdonad. El pulso, bueno, una representación más, simplemente para que tengáis en cuenta qué quiere decir esto de los pulsos. Pues pulso continuo y un pulso en Q-switch, fijaos, ultrapulsado. Y esto es la representación simplemente numérica de lo que quiere decir, pues lo que os he comentado antes, milisegundos, pues 10 elevado a la menos 3, y fijaos que picosegundo sería 10 elevado a la menos 12, o sea que es mucho más corto que un pulso en milisegundos. Vale, y esto simplemente para insistir en lo mismo, pues tenemos los pulsos Q-switch, dentro de los cuales distinguimos los nanosegundos y los picosegundos. En esta clase no nos centraremos tanto, pero cuando tratéis algún aspecto sobre el borrado de tatuajes, siempre os recomendaremos tratar, o de forma preferente, con pulsos en picosegundos, porque como veis, vaporizan directamente las partículas de tinta. Los nanosegundos las fragmentan mucho, pero los picosegundos directamente las vaporizan. Y esto va a favorecer mucho la eliminación de los tatuajes. Y por último, el spot es el tamaño del tratamiento. Todos los láseres tienen un cabezal a través del cual sale nuestro haz de láser. Bien, pues simplemente tened en cuenta que cuanto más grande es ese cabezal, menos energía tenemos por unidad de superficie, porque más se dispersan los fotones en esa unidad de superficie, pero sí que nos permite hacer tratamientos un poquito más profundos.
Bueno, y poco más. Y como os decía antes, por último, parámetros energéticos. No vamos a entrar en ellos, pero existen pues, estas diferentes escalas que nos miden la energía que estamos dando con nuestro rayo de láser. Al final, ya efectos prácticos, pues cuando tengáis poca experiencia, mejor empezar por fluencias bajas, por energías bajas, aunque requiramos un mayor número de sesiones y poquito a poco pues podréis ir aumentando las fluencias. Bien, un aspecto más, y ya pasamos a ver las lesiones pigmentadas. Modalidades de láser. ¿Qué quiere decir esto? Pues distintas formas de utilizar los láseres. Seguro que, si tenéis cierta relación con el mundo de los láser, pues habéis escuchado esto de ablativo o no ablativo. Un láser ablativo es aquel en el que vaporizamos la epidermis. Fijaos, producimos un calentamiento de la epidermis y directamente nos la llevamos, es decir, la eliminamos en algunos casos por completo, mientras que aquellas lúceres no ablativas son las que producen un calentamiento del tejido, pero dejamos conservada la epidermis. Ventaja de los láseres ablativos, pues que en rejuvenecimiento son muy útiles, porque si quitamos las capas superficiales de la piel, vamos a ser capaces de limpiar manchas, de tratar arrugas finas y no tan finas, de tratar estrías, cicatrices, es decir, remodelamiento cutáneo. Mientras que aquellos láseres no ablativos no van a ser tan potentes, pero sí que es cierto que van a hacer que los tiempos de recuperación sean mucho más bajos. Es decir, con un láser ablativo, imaginaos, nos llevamos toda la epidermis, necesitamos al menos 2, 3 semanas de reposo, digamos, de baja, mientras que con los láseres no ablativos los pacientes prácticamente hacen vida normal pues desde el momento en el que les hemos dado la sesión. Y por último, no fraccionado, fraccionado. Bueno, pues es un aspecto parecido. Fraccionado quiere decir que dentro de nuestro cabezal, que os decía antes que es el spot, hacemos un microfraccionamiento, es decir, ponemos una especie de rejilla, que en muchos casos no es manual, sino que es un software que incluye el propio láser, y esto fracciona muchísimo las columnas de energía. Es decir, podemos tener un láser ablativo, como puede ser este, pero fraccionado. Esto quiere decir que metemos energía en ciertas columnas, pero dejamos muchas áreas de piel sana respetada y eso favorece enormemente la recuperación de la piel. Y con respecto a la luz pulsada intensa, solamente esta diapositiva, sabéis que cuando tratamos con láseres, tenemos láseres, como os decía antes, que son más puros, que tienen una única longitud de onda, pues por ejemplo, 755 nanómetros, Alejandrita, solamente lo podemos utilizar o casi exclusivamente para tratar lesiones pigmentadas. No sé cuál deciros, el diodo, el 810 nanómetros, pues lo enfocamos mucho a depilación. El 595, que es el láser de colorante pulsado, pues casi exclusivo de lesiones vasculares. Mientras que cuando hablamos de luz pulsada intensa, que muchos de vosotros trabajaréis con estas luces, hablamos de que la luz es policromática, es decir, que tiene diferentes longitudes de onda. Y esto tiene una ventaja muy clara, y es que podemos hacer tratamientos para distintas indicaciones, es decir, tanto para pigmento como para vascular, con un mismo equipo. Los tratamientos van a ser menos específicos, menos potentes, pero nos va a permitir tratar muchas otras cosas. Lo veremos ahora. Bueno, y pasando ahora sí al tratamiento de las lesiones pigmentadas. Ya nos doy más la lata con el hecho de las bases físicas del láser. Pues lo que vamos a hacer es ir repasando algunas de las lesiones que más frecuentemente tenemos y que tratamos con láser. En cuanto a los tatuajes, ya os decía que esto no es una masterclass sobre tatuajes, simplemente os pongo aquí algún ejemplo de lo que podemos conseguir con el láser. Pues fijaos, láser de color negro, láseres profesionales, en este caso con una alejandrita Q-Switch, acordaros, pulsos muy cortos o ultra cortos, de 755 nanómetros, conseguimos borrar prácticamente todo el tatuaje. 755 para la tinta roja, 755 para la tinta negra y 532 para la tinta roja. Por eso contamos con las dos longitudes de onda. Aquí tenemos un tatuaje puramente negro, pues simplemente con el 755 conseguimos borrarlo. ¿Algún ejemplo más? Bueno, pues aquí tenéis un tatuaje, en este caso de tonos verdosos junto con tonos negros. Cuando tenemos tonos verdosos utilizamos mucho los láseres de rubí, que son de 650 a 690 nanómetros. Bien, pues en este caso, de nuevo en Q-Switch, conseguimos el borrado completo del tatuaje.
Es importante que diferenciéis dos cosas, que es lo que hemos dicho antes. Que una cosa es la longitud de onda, que en este caso es 694 nanómetros, que lo que nos define es contra qué color disparamos, aquí el verde o aquí el negro, y otra cosa es, insisto, cuánto dura el disparo de láser. Si el disparo es Q-switch, fragmenta partículas de tinta. Si no es Q-switch, es imposible que borréis tatuajes con un láser, ¿de acuerdo? Aquí simplemente otro ejemplo. Y por último de los tatuajes, que no quiero insistir en ello, bueno, pues tenemos también tatuajes cosméticos. Los tatuajes cosméticos son estos que se ponen pues en la cola de las cejas o en las cejas, en la zona de los labios, en las pestañas, por motivos cosméticos. Estos tatuajes cosméticos también se pueden borrar con láser. Lo que pasa es que, como veis aquí en este estudio, pues bueno, puede haber ciertas complicaciones a la hora de borrar estos tatuajes. Muchas veces no conocemos la composición exacta de estos pigmentos y eso da lugar a oxidaciones de los pigmentos paradójicas y nos cambia digamos, la coloración del tatuaje cosmético cuando hacemos los tratamientos con láser. Fijaos, aquí tenemos pues un tatuaje cosmético en las cejas de color negro. Los autores del estudio lo que hacen es disparar un 1064 nanómetros, que es específico de color negro, y lo que le sucede es que vira a tono anaranjado. Bien, pues a ver, no es que pase nada, pero aquí luego se ven obligados a tratar con un láser de KTP de 532 nanómetros, que es específico de color rojo. Vale, nada más de los tatuajes. Bien, ahora ya lesiones puramente cutáneas, que es en lo que se centra la masterclass de hoy. Los léntigos solares. Seguro que todos sabéis lo que son los léntigos solares. Pues son estas máculas, es decir, manchas planas de color marrón claro o marrón oscuro que aparecen en zonas de exposición solar de fotoexposición crónica. Dorso de manos, dorso de antebrazos, región facial, escote, son las zonas que claramente pues, más se dañan por el sol. Al ser una entidad producida por fotodaño, sobre todo la vemos en pacientes de cierta edad, es decir, es raro que os encontréis con un chico o una chica que de 30 a 40 años tenga este tipo de lesiones, pero a partir de 60 o 70 años prácticamente todas las personas tienen lentigos solares. Es decir, que es un mercado, por decirlo así, dentro del láser muy amplio. Con respecto a los léntigos, una cosa importante y es que estéis seguros de que son léntigos solares, es decir, de que son lesiones pigmentadas benignas. En algunos casos estos léntigos pueden malignizar, pues generalmente cogen tonos mucho más oscuros, hacen bordes irregulares, es decir, tienen aspecto feo. Cuidado ahí no podemos tratar con el láser porque destruimos directamente la lesión y si luego es algo maligno, pues digamos que nos lo comemos porque se puede extender a otras partes cuando nosotros hemos borrado la lesión inicial, ¿vale? En cuanto a tratamiento, bueno, podemos tratar en Q-switch, como os decía, en pigmento es súper útil el Q-switch, distintas longitudes de onda en función del color de los léntigos. Cuanto más claritos son, más pegados al 532, a longitudes de onda cortas. Cuanto más oscuros, pues más útil son los 1064. Si tenemos un láser en Q-switch, tras una sesión, la verdad es que borramos el pigmento al menos el 50%, es decir, que con 2 sesiones normalmente es más que suficiente para eliminar el léntigo. Mientras que si tenemos láseres en milisegundos, sobre todo la luz pulsada intensa, pues lo que os decía antes, son muy versátiles porque nos van a permitir tratar otras cosas, no solo los léntigos, pero vamos a requerir seguro más de 1 o 2 sesiones. Y láseres fraccionados. Cuando decimos fraccionados es, acordaos lo que os decía de las columnas microenergéticas que generamos. En este caso pueden ser útiles los láseres fraccionados porque estamos ante un pigmento epidérmico, es decir, es un pigmento superficial. Entonces, si utilizamos láseres de rejuvenecimiento, como los que tenéis aquí, podemos borrar el pigmento, pero no porque tengamos un láser específico de pigmento, sino porque al llevarnos la epidermis conseguimos que el léntigo pues se nos vaya con esta capa por un efecto puramente de descamación. ¿Algún ejemplo de tratamiento de léntigos solares? Pues fijaos, bueno, aquí tenemos una mácula melanótica en el labio, pues con una alejandrita, Q-switch, una única sesión, pues respuesta perfecta, os diría. En este caso, léntigos solares muy claritos, pues aquí se utiliza un rubí, que es en torno al 650 nanómetros, lo que os decía, más pegado al 532. En estos léntigos solares súper frecuentes, pues en mujeres o en hombres añosos,
Fijaos, se hacen 2 sesiones de Alejandrita en Q-Switch, la mano derecha no se trata, la izquierda sí, y vamos, veis que el resultado es buenísimo. O sea que insisto que los léntigos son muy frecuentes y tenéis mucho, mucho campo para tratar. Más ejemplos, en este caso con luz pulsada intensa, fijaos como pues tras varias sesiones, la verdad es que se consiguen muy, muy buenos resultados. Ahí lo tenéis. Vale. Y esta es la última diapositiva que os traigo de lentigos solares. En este caso, si os fijáis aquí en el título, es un láser fraccionado de 1940 nanómetros, es decir, de los que llamamos de rejuvenecimiento. Pues fijaos, como os comentaba antes, que como los léntigos solares tienen el pigmento en la epidermis o en la unión dermoepidérmica, son tremendamente útiles también para ser eliminados con este tipo de láseres, tanto en la cara como en este caso en el escote. Y de hecho, no solo mejora el pigmento, sino que como veis por aquí, se produce una mejoría de la textura cutánea. Claro, porque al ser láseres de rejuvenecimiento, producen ese efecto de reducción de arruga fina, de disminución del tamaño del poro, es decir, de resurfacing superficial. Más cosas. Las queratosis seborreicas. Bueno, los léntigos son muy frecuentes, las queratosis seborreicas también. En este caso, son lesiones parecidas a los léntigos, pero que cogen relieve. Os decía antes que los léntigos son planos, son máculas, las queratosis seborreicas son lesiones sobrelevadas. Tienen este aspecto queratósico, como su nombre indica. Estamos también ante un pigmento epidérmico, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en algunos casos las queratosis seborreicas pueden ser muy gruesas. ¿Por qué explico esto? Porque si son queratosis seborreicas planitas, podemos tratarlas exactamente igual que los léntigos solares, pues con láseres Q-switch, incluso con luces pulsadas intensas, pero si son muy hiperqueratósicas, si son muy gruesas, os recomiendo que utilicéis un láser ablativo, por ejemplo el CO2 o el Herbio-YAG. Os decía que estos láseres son láseres de rejuvenecimiento, totalmente de acuerdo, es verdad, pero también tienen modos quirúrgicos, es decir, que producen vaporización de los tejidos. Es decir, nosotros cogemos nuestro cabezal del láser y vamos vaporizando, quemando, coagulando directamente la lesión. Pues para esto es súper útil. Para las queratosis seborreicas, la verdad es que es una indicación muy buena los láseres ablativos como el CO2. Otro ejemplo donde os puede ser muy útil también es en fibromas, que no son lesiones pigmentadas, pero bueno, se me ocurre fibromas de cuello, de axilas, o los podéis llevar directamente también con un láser CO2. O incluso nebus intradérmicos, es decir, lunares, pero de los que hacen papulita, de los que estamos seguros que son benignos, ¿vale? Venga, más cosas que podemos tratar. Bueno, aquí tenéis más ejemplos de tratamiento de queratosis seborreicas, en este caso con un láser de CO2, con un Herbio-YAG y aquí pues con otras terapias. Yo os decía que soy dermatólogo, en dermatología utilizamos mucho la crioterapia, pues es otro método de eliminación, en este caso mediante congelación. Si tenéis un láser, pues seguramente es más rápido, pero desde luego el nitrógeno líquido también es muy útil en el tratamiento de las queratosis seborreicas. Bien, manchas café con leche. Bueno, las manchas café con leche son lesiones ya no tan frecuentes, desde luego, pero sí que podemos verlas no solo en pacientes de cierta edad, sino en pacientes de cualquier edad, niños, adolescentes, jóvenes, en cualquier tipo de paciente. Bien, aquí como veis, pues os pongo que el tratamiento con láser es inconstante, poco previsible e insatisfactorio. Esto se traduce en que, bueno, disparamos con láseres de pigmento, pero como veis hasta el 50% recibido han pasado un año, o bien de forma espontánea o bien porque nos ha dado de nuevo el sol. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que desde luego los láseres son útiles, pero que tenemos que explicarle a los pacientes que aunque les quitemos las manchas café con leche, es posible que vuelvan a aparecer. En el caso de que tuviéramos interés en borrarlas, pues el Q-switch, perdonad, en 532 o 755 es el tratamiento más efectivo. Aquí tenéis algunos ejemplos, manchas café con leche, que bueno, puede producir cierto defecto estético, entonces pues es muy interesante estos tratamientos con los láseres en Q-switch, en nano o en picosegundos. Otra lesión, en este caso, esta sí que es bastante rara. El Nevus spilus, para los que no sepáis lo que es una lesión dermatológica que llamamos nebus sobre nebus o lunar sobre lunar. Es decir, tenemos una zona bastante extensa, maculosa, plana, de coloración marrón clarita,
pero dentro de ese nebus, encima, aparecen como pequeños lunares más. Esto es lo que quiere decir nebus spilus. Pasa un poco como con las manchas café con leche. La respuesta en general es buena, sobre todo de las lesiones más oscuras, del nebus sobre nebus, pero no tanto de toda esta zona que es más clara, ¿de acuerdo? Aquí veis que se dan un total de 5 sesiones de alejandrita en picosegundos. El resultado, desde luego, es muy evidente, pero toda la mancha marrón no se consigue borrar. Eso cuesta mucho de eliminar en el caso de estos nebus spilus. Efelides. Las efelides sí que son, ya sabéis, muy frecuentes. Efelides o pecas. Las pecas son súper habituales, sobre todo en fototipos bajos. Fototipo 1, fototipo 2. Bien, pues con un láser Q-switch en torno a la alejandrita, la verdad es que se eliminan de forma muy buena. Aquí veis una única sesión, 2 semanas después, la verdad es que se han eliminado prácticamente todas las pecas que tenía el paciente. Bueno, seguimos avanzando. En este caso veis que ya nos metemos en pigmento dermoepidérmico, es decir, todas las lesiones de antes estaban situadas en epidermis, ahora ya estamos hablando de un pigmento que está entre la epidermis y la dermis. El nebus de Becker. El nebus de Becker, ahora os enseñaré alguna fotografía. Se llama nebus, pero no es un lunar, es un amartoma de músculo liso, es decir, es un tumor benigno de músculo liso. No es súper frecuente, pero la verdad es que es muy característico. Y si veis un nebus de Becker, pues os vais a acordar siempre de este nebus. Es una placa hiperpigmentada que suele tener pelo terminal, es decir, pelo maduro en la superficie y está localizado habitualmente pues, en el tronco superior o en cara posterior de hombros, sobre todo de varones. Parece que el tema de los andrógenos tiene cierta relación con estos nebus de Becker. Es frecuente la recidiva después de los tratamientos y la hiperpigmentación posinflamatoria, pero en general sí que conseguimos buenos resultados. Lo importante de los nebus de Becker es que para eliminarlos tenemos que hacer un tratamiento secuencial, ¿de acuerdo? O sea que tenéis que contar pues con distintos dispositivos de láser para que sea efectivo el tratamiento que realicéis. En primer lugar, ya os he dicho que tiene pelo. Lo ideal es que primero se empiece depilando, eliminación de vello. Pues para eso cogemos un láser en milisegundos, alejandrita, diodo o Nd:YAG y podemos eliminar, podemos depilar esa parte del nebus. Después la eliminación del pigmento, es decir, de la mancha marrón clara o marrón oscura. Me he ido repitiendo a lo largo de todos estos minutos. Pues Q-switch, idealmente un láser Q-switch de 532, de 694, de 755, en función del color. Cuanto más claro es el tono de marrón, pues más longitudes de onda cortas. Cuanto más negro es, más tendiendo al 1064 nanómetros. Sé que lo he dicho varias veces, pero para que os quedéis con la idea. Y por último, después tenemos que eliminar la parte dérmica del amartoma. Es decir, con el láser de pigmento tratamos el color, pero no tratamos lo que es el amartoma en sí, el tumor de músculo liso. Para eso podemos utilizar pues, los láseres de rejuvenecimiento, el Erbio o el CO2 fundamentalmente. Con cuidado porque siempre que hacemos tratamientos ablativos podemos quemar la epidermis. Vale, pues os decía que aquí os enseño unos ejemplos. Nebus de Becker, en este caso en un brazo, veis que la respuesta es bastante buena. Aquí se hace un Nd:YAG seguido de un nervio. Y en este caso, como veis, pues una alejandrita en la región torácica. Veis que con también buena respuesta. ¿Vale? No es una respuesta absoluta, aquí la verdad es que es mejor, pero en general se consiguen buenos resultados de estos nebus de Becker. Vale, hiperpigmentación posinflamatoria. Esto es algo que os lo podéis encontrar con bastante frecuencia, sobre todo si trabajáis en estética, en temas de medicina estética, entre ellos el láser. La hiperpigmentación posinflamatoria se puede producir pues, por cualquier procedimiento en el que irritamos la piel, sobre todo en la cara, de forma excesiva y después, en muchos casos, se produce una exposición solar inadecuada. Es decir, por poneros un ejemplo, pues podemos hacer un peeling en una persona, en región facial, un peeling medio, es decir, una cosa que irrite de forma importante, y después el paciente pues no hace un buen tratamiento, no hace un buen post-tratamiento, no se protege del sol, no se ponen los tratamientos que recomendemos y se le hiperpigmenta la cara. Pues eso es un problema, porque hiperpigmentar quiere decir que coge tono marronáceo después
de esta irritación. Es muy complicado tratar las hiperpigmentaciones posinflamatorias. Se parecen mucho al melasma en cuanto a tratamientos. El tratamiento con láser es una opción, pero no es la opción de primera línea. La opción de primera línea son los despigmentantes tópicos, fundamentalmente a base de hidroquinona. Y a partir de ahí, pues podemos plantear tratamientos como el láser. De hecho, como veis aquí, los tratamientos con láseres de hiperpigmentación posinflamatoria pueden incluso empeorarlo. ¿Esto por qué es? Porque si la hiperpigmentación se produce por un daño y nosotros estamos haciendo todavía más daño a la hora de tratar con el láser, pues puede que se produzca una reacción secundaria. ¿Forma de impedir esto? Pues si ponemos una hidroquinona, es decir, un despigmentante que bloquea la producción de melanina, al menos tenemos la seguridad de que con el láser no vamos a empeorar, sino que si mejora, bien, si no mejora, pues no, pero no vamos a empeorar cuando tenemos al melanocito bloqueado, ¿de acuerdo? También, bueno, pues hay métodos para tratar la hiperpigmentación escleroterapia de varices, que es bastante habitual. Bueno, aquí simplemente os traigo unos ejemplos de hiperpigmentación posinflamatoria, un N de YAG, 1064 nanómetros en Q-Switch. Pues como veis, sí que se consiguen resultados bastante buenos. Vale, con respecto a los lunares, nevus melanocíticos adquiridos, en este caso, cuando hablamos de nevus melanocíticos son aquellos lunares planos, es decir, los que habitualmente pues, tenemos prácticamente todas las personas, no los nevus intradérmicos, que son aquellos que hacen una pequeña verruguita. Aquí el tratamiento con láser, desde luego, es muy controvertido. ¿Por qué? Pues porque si disparamos directamente sobre un nevus, sobre un lunar, claro, con un láser de pigmento, pues probablemente, no sé si lo borraremos del todo o no, pero lo vamos a modificar, porque es un láser de pigmento y estamos disparando sobre pigmento. Entonces esto produce alteraciones morfológicas e histológicas, que van a obligar a que sigamos ese lunar o incluso a que lo estirpemos porque no estamos seguros de si es bueno o no. No está demostrada la malignización en los tratamientos con láser de nebus o cuando se disparan nebus por error, por ejemplo, en la depilación, pero no se deberían disparar, ¿vale? Al menos desde el punto de vista estético. Si decidimos tratar un lunar porque pues, nos produzca un defecto estético importante y, bueno, el paciente quiera tratárselo, siempre que estemos seguros de que es un nebus sin más, es decir, de que ese nebus pues, no tiene tendencia a malignizar y desde luego no hacerlo nunca en pacientes con antecedentes personales o familiares de melanoma. En el caso de que deseemos tratar, pues bueno, con Q-Switch, como os he dicho, como os he ido diciendo antes, cuanto más claritos, menor longitud de onda y cuanto más oscuros, pues mayor longitud de onda. Desde luego, riesgo de recidiva siempre hay con los nebus. Y como pasaba con el nebus de Becker, si el pigmento es profundo, pues a veces no es suficiente con el láser de pigmento, sino que hay que utilizar láseres ablativos. Y aquí os quiero traer este artículo porque em, lo que hacen es hablar sobre las modificaciones morfológicas y dermatoscópicas que se producen en los lunares cuando disparamos por error en depilación. Veis que aquí hay distintos métodos de depilación: diodo, luz pulsada intensa, alejandrita, todos ellos muy útiles en depilación. Pues bien, son lunares que se han disparado por error y veis cómo claramente se producen cambios morfológicos. O sea, fijaos, este lunar, claro, si nos llega a una consulta de dermatología, lo vamos a quitar porque es tremendamente irregular. En este caso, pues fijaos que pasa lo mismo. De un lunar bien definido, marrón clarito, pues prácticamente lo hemos borrado. Entonces perdemos la referencia de los lunares. Por eso, si algún momento hacéis depilación, aunque no seáis vosotros los que disparáis, pero supervisáis tratamientos, mucho cuidado, tapar bien los lunares con pigmentos blancos o con tiritas blancas para evitar que el láser dispare sobre ellos. Bueno, con respecto a los nevus congénitos, es decir, los lunares que tienen los niños cuando nacen o que aparecen poco después del tratamiento, pues igual que pasaba con los nevus adquiridos, el tratamiento con láser es controvertido, ¿de acuerdo? Tienen un riesgo de hiperpigmentación todavía mayor porque los nevus congénitos suelen tener pelo terminal en superficie y la zona alrededor del pelo, la zona perianexial, hace que se produzca más pigmento. Es decir, alrededor del pelo es por donde se siguen pigmentando los lunares.
Entonces, bueno, ¿qué hacemos con estos lunares? Desde luego, desde un punto de vista estético, yo nunca os voy a recomendar que tratéis un nevus congénito. Sí que es cierto que desde el punto de vista médico, pues puede tener indicación, tanto por defectos estéticos grandes, como puede ser pues, en la barbilla, cuello de este niño, como por defectos que puedan alterar pues, al desarrollo de ciertos órganos. Por ejemplo, si tenemos un nevus congénito muy grande alrededor del ojo, al final puede influir en la visión de ese niño. Entonces, pues podemos tratarlo, tenemos la tecnología para hacerlo. O si tenemos un nevus en la zona genital, en labios mayores, labios menores, pues igual puede comprometer el desarrollo de la zona genital de esa persona. Entonces, ahí sí que tienen indicaciones, pero indicaciones puramente médicas y no indicaciones estéticas. Ya vamos terminando, en cuanto a esto, en cuanto a las lesiones. Bueno, un nevus bastante particular, con cierta frecuencia en asiáticos, el nevus de Ota. Es este nevus de tono prácticamente violáceo, marrón oscuro, violáceo, súper característico. Pues fijaos qué bien suele responder cuando utilizamos un láser adecuado. Un láser en Q-switch, un láser ultra corto en rubí, alejandrita o ND-YAG. Sí que es cierto que hay riesgo de hiperpigmentación posinflamatoria, pero fijaos que en algunos casos los resultados son buenísimos. Aquí tenéis algún ejemplo más. En este caso, bueno, pues es un ensayo clínico comparativo en el que utilizan láser en Q-switch en nanosegundos o en picosegundos. Os recuerdo que los picosegundos son todavía más cortos y todavía más energéticos. Pues bueno, no vamos a entrar más en detalle, pero al final concluyen que el picosegundos es más efectivo que el nanosegundos para tratar el nevus de Ota. Y aquí pues un ejemplo más, como veis, con bastante buena respuesta. Y por último, de Nebus de Ota, pues este artículo que os traigo, muy reciente, salió pues hace medio año más o menos, en este caso tratamiento de Nebus de Ota en bebés, es decir, en niños, niñas muy pequeños. Se ha demostrado que cuanto antes se realiza el tratamiento de forma más precoz, más probabilidades hay de que el Nebus lo eliminemos prácticamente por completo. La verdad es que aquí pues analizan unos cuantos niños y los resultados que tienen son muy, muy buenos. Muy bien, melasma, una cosa que en general en medicina estética preocupa muchísimo. Bueno, es entendible. Melasma, cloasma, paño, es esta hiperpigmentación que se produce en mejillas, en zona de la frente, en dorso nasal, en la zona del labio superior, bastante desagradable desde el punto de vista cosmético. Algunos melasmas son espontáneos, son más frecuentes en fototipos altos, como veis aquí, fototipo 4, fototipo 5, y también pueden aparecer después de alteraciones hormonales, pues después del embarazo, tras la toma de anticonceptivos orales, después de algunas alteraciones hormonales, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos tratar los melasmas? Pues ya os decía antes que la hiperpigmentación posinflamatoria y el melasma comparten muchos mecanismos fisiopatogénicos y por tanto muchos tratamientos. Lo ideal es que empecéis con algún despigmentante tópico potente, por ejemplo, una fórmula de Kligman o de Kligman modificada. Estas fórmulas llevan hidroquinona a concentraciones pues, entre el 3 y el 5%, algún retinoide tópico, por ejemplo, tretinoína. El retinoide nos descama superficialmente y eso hace que la hidroquinona penetre mejor. Y en muchos casos algún corticoide tópico también, porque el corticoide tópico a largo plazo pues, puede despigmentar. Es decir, hidroquinona, tretinoína y un corticoide tópico. Eso es lo ideal, que empecéis a tratar así los melasmas. Eso y que se protejan del sol de forma exhaustiva. En muchos casos de verdad que conseguiréis que el melasma mejore mucho, prácticamente que el tono de piel se uniformice prácticamente por completo. El problema es que cuando vuelve la primavera-verano siguiente, es decir, en cuanto les dan 2 rayos de sol, pues vuelve a aparecer el melasma. Pero esto es algo que es muy difícilmente evitable y que solo pueden protegerse del sol, por decirlo así. A partir de ahí, como os digo, si tenéis el melanocito bloqueado con hidroquinona, pues podemos plantear las series de pigmento, ¿vale? Para eso os pongo aquí esta diapositiva. Son más útiles los pulsos cortos, los nanopicosegundos, pues como por ejemplo en Alejandrita. ¿Veis aquí? Pulsos cortos, Q-switch con Alejandrita, muy buena respuesta, muy buena respuesta. En este caso con NDIA, con 1064 nanómetros, ¿vale? Aquí os pongo lo que os he comentado antes, la necesidad de hacer tratamientos pigmentantes desde luego antes y también después. Eh,
Y también son útiles los ácidos tranexámicos, es decir, si no solo utilizamos hidroquinona láseres, sino que ponemos algún ácido tranexámico, pues podemos mejorar todavía más el melasma, ¿vale? Así que esto es lo que os puedo contar del melasma. Ojera pigmentada, a efectos prácticos muy parecido a un tratamiento del melasma. Láseres de pigmento, Q-switch, sobre todo alejandritas, buenas respuestas, pero mucha tendencia a la recidiva. Así que aquí los tratamientos despigmentantes y el protector solar son también fundamentales. Y por último, la última lesión cutánea pigmentada que os quería traer es esta, es la amiloidosis maculosa o notalgia parestésica. Quizás algunos de vosotros no sepáis lo que es, pero es bastante frecuente. Normalmente lo vemos en mujeres de mediana edad, 40, 50, 60 años, en la espalda. No tiene por qué ser tan extenso, pero es una zona, es una placa de color marrón oscuro, bien definida, de unos 3, 4, 5, 10 centímetros de diámetro, que además les pica mucho. Teóricamente, estas amiloidosis maculosas se llaman así porque se produce un depósito de material amiloide, de proteínas, en esa zona de la piel. Es algo absolutamente benigno, pero ese depósito de amiloide les produce picor con cierta frecuencia. Y por un lado el depósito de amiloide y por otro lado el rascado constante que generan, pues al final les acaba hiperpigmentando mucho la zona. Así que bueno, simplemente pues que tengáis en cuenta que en estas lesiones los láseres también son una alternativa, los láseres de pigmento, lógicamente. De hecho, pues aquí tenéis un ejemplo de un tratamiento con 1064 nanómetros, que es un láser en Q-switch de pigmento, seguido de un láser de rejuvenecimiento, de un láser ablativo como el Herbioyak, en el que obtienen muy buena respuesta, no solo del pigmento, sino sobre todo de la sensación de picor, de la satisfacción del paciente a la hora de tener menor picor. Así que, pues que os acordéis que si tenéis algún paciente con estas características, que lo vais a tener seguro, fijaos, pues podéis tratarlo también con láseres. Vale, y nada más en cuanto así más teórico. Ahora solamente os he puesto unos cuantos casos clínicos, ya más dinámicos, de forma un poco más entretenida, para que repasemos un poco pues, estos conceptos que hemos ido comentando a lo largo de la clase. Primer caso clínico, pues aquí os pongo una foto y ahora os doy una serie de diagnósticos. Entonces, ¿qué puede ser esto? Mujer, pues como veis, en torno a 70 años, que tiene esto en la zona del escote desde hace 3-4 años. ¿Qué es? Nevus melanocíticos adquiridos, dermatofibromas, léntigos solares o una neurofibromatosis. Bueno, nada, os dejo 3 segundos que lo penséis. Vale, es bastante claro, ¿no? Son léntigos solares, es decir, estas lesiones en zonas fotoexpuestas, sobre todo en pacientes añosos. Bueno, ¿y cómo trataríamos? ¿Qué es lo interesante? No trataría, se trata de lesiones benignas, pues bueno, no hay necesidad de tratamiento. Hacemos sesiones con luz pulsada intensa, con un láser alejandrita o con un láser de colorante pulsado, que es el PDL. Pues yo os doy estas dos opciones. Podemos tratar con IPL o con láser de alejandrita. Estas son las mismas fotos que os he puesto antes. La IPL, vamos a conseguir borrar gran parte de los léntigos. Lo que pasa es que tened en cuenta que vais a necesitar varias sesiones prácticamente seguro. ¿Cuántas? No lo sé. 3, 4, 5, 6 sesiones. Mientras que con el alejandrita, la mayoría de las ocasiones, con una sesión vais a borrar ya prácticamente todos los léntigos. Aquí, pues es el ejemplo que os mostraba antes. Con 2 sesiones el resultado es muy bueno. Así que léntigos solares o léntigos actínicos. Bueno, caso clínico 2. Aquí os doy el diagnóstico, es un tatuaje, pero sí que os quiero preguntar con qué láser lo trataríais. Veis que son todos láseres Q-switch, es decir, pulsos ultracortos, porque insisto que si no, no vais a conseguir romper las partículas de tinta. Pero ¿qué longitud de onda cogeríais? El 1064, que es el Neodymium-Yak, el 755, que es el Alejandrita, el 694, que es el Rubí, o el 532, que es el láser KTP. Os lo resuelvo. Bien, pues en este caso el 1064 nanómetros. Valdría también el 755, pero el ideal es el 1064 nanómetros. ¿Veis cómo se resuelve por completo en 18 sesiones? Y esto depende del color de la tinta del tatuaje. Color negro, siempre os tenéis que ir al Nd:YAG o a la Alejandrita, 1064-755. Colores rojizos, longitudes de onda más cortas, 532 nanómetros. Colores verdosos, en torno al rubí, os comentaba antes. Y así tonos azulados, pues en torno al 585, ¿vale?
Lo importante, como digo, que sea Q-switch, que sea nanosegundos o picosegundos. Por tanto, ¿qué quiero decir con esta diapositiva? Pues que si tenéis láseres con muchos colores, tenéis que aseguraros de que tenéis un láser en Q-switch, pero que tiene distintas longitudes de onda, porque si no, no vais a ser capaz de borrar la tinta de ese tatuaje, ¿vale? Venga, ¿qué más? Caso clínico número 3. Mujer de 40 años que tiene estas máculas pigmentadas en la cara, como veis ahí. ¿Qué es esto? Un melasma, lentigos solares como veíamos antes, una hiperpigmentación posinflamatoria o un nebus de Becker. Os dejo un segundo que penséis. Bueno, fácil, ¿no? Un melasma. La verdad es que el diagnóstico es bastante claro. Podría ser también una hiperpigmentación posinflamatoria. Si en la historia clínica nos dijera, pues lo que os decía antes, que se hubiera sometido a un peeling, a, no sé, algún tratamiento muy, muy agresivo sobre la piel. Pero aquí, pues es un melasma. Bien, ¿y qué hacemos con este melasma? Despigmentantes tópicos, láser CO2, láser alejandrita en picosegundos, o solamente le decimos que se proteja del sol de forma muy, muy estricta. Resolvemos, pues despigmentantes tópicos, ¿vale? Primera línea de tratamiento, siempre, insisto, despigmentantes tópicos a base de hidroquinona la mayoría de las veces. Una vez que ya hemos despigmentado, os podéis plantear lo de la alejandrita. De hecho, aquí tenéis el ejemplo de antes, muy buena respuesta con alejandrita, pero siempre antes con un despigmentante tópico. Venga, otro caso clínico. En este caso, ¿qué puede ser? Chica joven, como veis, quemadura solar intensa, un nebus de OTA, un melasma de nuevo o un nebus congénito. Pues es un nebus de OTA. No veis los rasgos de la paciente por completo, pero es una paciente asiática, entonces el diagnóstico, pues eso os lo facilita mucho. Bueno, algunos nebus congénitos se pueden parecer, pero ya os digo que aquí, pues, desde luego, la historia clínica al ver al paciente tenéis claro el diagnóstico. ¿Vale? ¿Y cómo lo tratamos? Con una alejandrita en nanosegundos, un rubí en nanosegundos, una alejandrita en picosegundos o un N de YAG en picosegundos. Recuerdo, alejandrita son 755, rubí 690, alejandrita 755 y N de YAG 1064. Pues tenía un poco de trampa esta. Valdría cualquiera de ellas, cualquiera de todos estos tratamientos. Fijaos que lo que busco aquí es que sea Q-switch, nanosegundos o picosegundos, es decir, pulsos cortos, que sea un láser puro de pigmento. En función del tono, pues bueno, si es más oscuro Alejandrita, si es más azulado Rubí, si es mucho más oscuro Nedeyag, pero cualquiera de ellos nos podría ser útil. Vale, aquí ¿qué tenemos? Ya vamos más o menos por la mitad de los casos clínicos, ¿eh? No nos queda mucho. ¿Qué tenemos aquí? Cicatrices de acné, una argiria, una quemadura o un tatuaje traumático. La argiria, que es bueno, una entidad bastante rara, es un depósito de sales de plata que se veía hace unos años, hoy ya no tanto, en general por la toma de algún medicamento. Hoy es poco frecuente. Pues esto es un tatuaje traumático. Es un paciente que tuvo una abrasión con asfalto y bueno, pues le quedó desde luego esta zona tatuada. Veis que tiene pigmentos negruzcos del asfalto, del alquitrán y además pues una piel con mucha cicatriz, con mucha necesidad de remodelamiento. Entonces, ¿qué haríais? Un láser alejandrita en Q-switch, un CO2 ablativo, un láser fraccionado no ablativo, como el 1440, o una luz pulsada intensa, varias sesiones. Pues haríamos estas dos cosas. Primero, para tratar el pigmento, el Q-switch en alejandrita y luego el CO2 ablativo para remodelar toda la piel. ¿Veis? El láser de pigmento nos mejora la pigmentación por el asfalto, por el alquitrán, mientras que el láser de CO2 pues ayuda a remodelar mucho la dermis. Desde luego es imposible que consigamos dejar la piel perfecta, pero fijaos que la respuesta es muy buena. Vale, seguimos avanzando. Aquí que tenemos un léntigo actínico congénito, un nebus melanocítico congénito, es decir, un nebus congénito, una amiloidosis maculosa o un nebus de Becker. ¿Veis? Chico, joven, espalda, pelo, pues un nebus de Becker, ¿vale? ¿Y qué haríamos? No trataríamos, combinación de láseres, otras técnicas, radiofrecuencia, peeling químico. Bueno, este pues fácil, ¿no? Si habéis escuchado la parte de antes, combinación de láseres. Necesitamos los tres pasos de depilación, eliminación de pigmento y por último, eliminación del componente dérmico del nebus.
Aquí tenéis otro ejemplo. Vale, aquí en este caso, pues bueno, el diagnóstico no tiene diagnóstico, ¿no? Sino fotoenvejecimiento, mujer de cierta edad que tiene toda esta alteración, pues consecuencia de la exposición solar crónica. ¿Qué hacemos? Luz pulsada intensa, un CO2 ablativo, un láser de alejandrita en nanosegundos, como veis aquí con lentes difractivas, que es una cosita un poco especial, o un láser no ablativo de 1440. Bueno, esta no es tan fácil porque hoy no hemos hablado de rejuvenecimiento, nos hemos centrado más en pigmento, pero como esto tiene parte de pigmento, por eso os lo pongo. Valdría cualquiera de ellas, ¿de acuerdo? Cualquiera de estos tratamientos. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, con 755. Y me explico con esta tabla. En función de la gravedad de la arruga, de la gravedad del envejecimiento y de lo rápido o lentos que queramos ir, podemos utilizar distintos láseres. Si la gravedad de la arruga es pequeñita, es decir, es una arruga fina, suave, podemos utilizar láseres no ablativos. Vamos a necesitar bastantes tratamientos, pero el tiempo de recuperación es mínimo y el riesgo de complicaciones es mínimo. Mientras que conforme vamos avanzando en potencia de los láseres, sobre todo con los láseres ablativos, que son los ideales para esto, podemos tratar arrugas más graves, pigmento de forma más moderada, pero vamos a tener grandes tiempos de recuperación, bueno, grandes por lo menos de un par de semanas, y el riesgo de complicaciones es mayor. Lo que pasa es que, como veis, con un tratamiento lo solucionamos. Pues simplemente eso, que para rejuvenecer tenéis clases específicas sobre ello, pero necesitáis tener en cuenta muchos aspectos, sobre todo mm, qué se puede, digamos, permitir el paciente en cuanto a recuperación. Si es una persona que trabaja habitualmente de cara al público, pues tendremos que hacer cosas más suaves. Si tiene la posibilidad de estar de baja, pues mejor para ir más rápido. Dos últimos casos clínicos. Un hombre mayor con estas lesiones. ¿Esto qué es? Nevus melanocíticos, queratosis seborreicas, lentigos solares o queratosis actínicas. Yo creo que sabéis lo que son todas las cosas. Las queratosis actínicas, que no hemos hablado nada hoy sobre ellas, son lesiones rojizas que raspan y que pueden ser en algunos casos premalignas de carcinomas epidermoides. En este caso creo que el diagnóstico es fácil, ¿no? Queratosis seborreicas. ¿Cómo las tratamos? ¿Con un láser de rubí, un CO2, una alejandrita o un decolorante pulsado? Pues un CO2, ¿vale? Porque aquí vamos a necesitar vaporizar el tejido. Os comentaba que si la queratosis actínica, si la queratosis seborreica, perdonad, es muy plana, podemos utilizar un láser de pigmento como la alejandrita, pero si tiene cierto grosor, es mejor vaporizarla con el CO2 porque si no os vais a quedar cortos. Y el PDL os recuerdo que es un láser más vascular. Y por último, esto que os traigo aquí, esto puede ser pues la espalda de un chico o una chica de 35 años. ¿Qué tenemos? Hay varias lesiones, pero sobre todo que predominan léntigos, lunares adquiridos, lunares congénitos o un nevus de Becker. Bueno, pues muy sencillo, ¿no? Son nevus melanocíticos, fijaos, ahí hay muchísimos, pero hay algunos que son más oscuros y se ven muy bien. ¿Qué haríais con esto? No trataríamos, combinaríamos láseres, radiofrecuencia o IPL. Bueno, pues yo aquí lo que os recomiendo es que no tratéis, que nunca tratéis estos lunares planos, estos nevus planos, porque como os decía antes, se pueden producir modificaciones morfológicas que van a obligar a extirparlos o al menos hacer un seguimiento muy estrecho. Vale, y por mi parte nada más. Espero que os haya sido de utilidad, que por lo menos hayáis aprendido algo, ¿vale? Y que no os haya aburrido mucho tampoco. Si tenéis alguna duda, yo estoy por aquí, ¿vale? Vale, fenomenal que me habéis ido contestando todos los casos clínicos, muchas gracias. Fenomenal. Vale, hay una pregunta que hacéis uno de vosotros. ¿Los nevus en la cara pequeños con pelos también son nevus de Becker? No, los nevus de Becker son lo que os enseñaba, pues ese lunar que generalmente tiene un cierto tamaño, es de centímetros de diámetro, y que aparece en el tronco. Yo creo que los lunares a los que te refieres de la cara son nevus que llamamos intradérmicos, que tienen un componente dérmico, pero que muchas veces, como bien dices, en la cara tienen pelos en superficie. No tiene nada que ver con los nevus de Becker, son nevus intradérmicos. Esos lunares, pues bueno, se pueden tratar o no tratar, por motivos estéticos se pueden quitar. Lo que sí que os digo es que el pelo del lunar, que muchas veces los pacientes nos preguntan, se puede rasurar, se puede quitar con pinzas. O sea, si el lunar no le incomoda, sino que lo que le incomoda es el pelo, se puede quitar y ya está el pelo. Vale.
Preguntáis también tratamiento tomado para melasma. A ver, la pregunta es buena, es muy buena. Bien, el tratamiento habitual es el que os he dicho, pues despigmentantes tópicos, ¿vale? No sé si sabéis que el ácido tranexámico oral, es decir, el anchacibrín, que es un tratamiento protrombótico, pues mejora mucho las manchas y mejora el melasma de forma muy eficiente, de forma muy buena. El problema es que, como os digo, es una sustancia protrombótica, entonces cuidado, cuidado en mujeres que tomen anticonceptivos, que tengan riesgo de trombosis personal o familiar, que sean fumadoras, en esos casos absolutamente contraindicado, ¿vale? Tened en cuenta que cuando recomendamos anchafibrín para melasma, más o menos es 250 miligramos al día, pero no una semana, sino que son 2, 3 meses. Entonces, mucho cuidado en pacientes con antecedentes trombóticos, porque sabemos que el melasma mejora, pero podemos llevarnos sustos. Muy bien, no sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, al final os habéis conectado un montón, así que nada, muchas gracias. Sí, más o menos por cerrar lo del melasma, pregunta vuestra compañera que es un comprimido al día por 3 meses. Los comprimidos suelen ser de 500, de 250 miligramos, pero lo que os estoy comentando, yo no os digo que el melasma se trate con ácido tranexámico oral. Os digo que puede mejorar, pero mucho cuidado, porque os podéis llevar sustos trombóticos. Vale. Pues nada, chicos, si no tenéis más preguntas, reitero mis agradecimientos por esta hora que más o menos habéis estado aguantándome, habéis estado viéndome. Y nada, cualquier duda, cualquier inquietud que tengáis, a través de la academia os podéis poner en contacto y bueno, pues ellos me hacen llegar vuestras dudas, o si no, pues puedo hablar yo directamente también con vosotros. Así que nada, muchas gracias y que terminéis de pasar una muy buena tarde.